El mío es Alexis. Y pues vamos a presentar cómo hicimos nuestro transformador monofásico. Bueno, para empezar primeramente lo que son las medidas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que mide el largo del transformador es alrededor de 3 centímetros. La altura es de 2.3, 2.4 en promedio. Luego, el transformador se conforma por dos bobinas, una primaria y una secundaria. En la primaria utilizamos un calibre 28 que soporta alrededor de 0.23 amperes, que viene siendo la roja, y en la secundaria un calibre 21 que soporta 1.2 amperes. El número de vueltas que utilizamos para cada una, en la primera fueron 670 vueltas y en la secundaria fueron 74 vueltas. Otra cosa que cabe destacar es que las placas, lo que se ha hecho el pestor, es de hierro de silicio. Si en el caso que usáramos aluminio o un metal así más delgado, no funcionaría del todo. Ok, como el número de vueltas en la bobina primaria son de 670 vueltas, cada vuelta mide alrededor de 16 centímetros. En la bobina secundaria mide de 14 centímetros, ya que el calibre del cable es un poquito más grueso. Ok, ahora para sacar multiplicamos lo que es ese número de vueltas por la medida equivalente de la bobina primaria y de la secundaria. Como la primera mide 16, multiplicamos 670, nos da en redondeo 108 metros en la primaria. Y en la bobina secundaria nos da de 11 metros. Ahora ocupamos sacar el peso que utilizamos. Hacemos una multiplicación de una regla de 3, perdón. Multiplicamos los metros utilizados por el peso en promedio dividido entre los 1000 metros, que nos da un peso de 80.67 gramos en la bobina primaria y en la secundaria de 41.25 gramos. Ahora, para realizar nuestros cálculos necesitamos sacar el área de nuestro núcleo, multiplicando lo que es la altura por la longitud, que es 2.3 por 3 centímetros, nos da de 6.9 centímetros cuadrados. Para sacar la potencia que nuestro transformador otorga, multiplicamos el voltaje con la corriente, que es de 12 volts por 1 ampere, que es igual a 12 watts. La potencia máxima que puede soportar nuestra bobina, nuestro transformador, es de 47.61 watts. Esto lo sacamos con elevando al cuadrado nuestra área en el núcleo. Ahora, la corriente de entrada, para calcularla, nada más dividimos lo que es el watts entre el voltaje, que es 12 entre 110, que nos da una corriente de .1090. Y de salida, dividimos 12 entre el voltaje de salida, que es 12 entre 12, que nos da 1 ampere. Es Ernesto y voy a presentarles cómo sacar el número de vueltas que necesita la bobina para reducir el voltaje. A continuación, para sacar el número de vueltas por volt se va a dividir 42, que es la constante del transformador, sobre el área, que es el área de la bobina, que es 6.9 centímetros cuadrados, y nos da un total de 6.086 vueltas por volt. Para sacar el número de vueltas de la bobina primaria se va a multiplicar el voltaje de entrada por el número de vueltas por volt, que va a ser 110 volts multiplicado por 6.086 vueltas por volt, y nos va a dar un total de 670 vueltas. Para sacar el número de vueltas de la bobina secundaria se va a multiplicar el voltaje reducido por el número de vueltas por volt, que es 12 volts por 6.086, y nos va a dar un total de 74 vueltas. A continuación, para sacar la inductancia de la bobina primaria, se va a sacar el número de vueltas al cuadrado multiplicada por la constante del material, que es hierro silicio, que es 7000, por la constante de permeabilidad en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado al área en metros, que es 6.9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Todo eso dividido sobre la longitud de la bobina, y nos va a dar un total de 113.5252 henrios.
Yo soy Alejandro Almenta y para entender cómo es el funcionamiento de un transformador monofásico se intentará explicar o se explicará las leyes que lo constituyen. La primera ley que se aplica en el transformador monofásico es la ley de Gauss, que dice que cualquier flujo, un campo magnético que atraviesa un área o un diferencial de área va a ser igual al vector campo magnético por vector diferencial de área, por el coseno que hay entre el vector diferencial de área y el vector campo magnético. Cuando un campo magnético es perpendicular al vector diferencial de área, estamos diciendo que hay un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 grados sería igual a 1. Entonces nos quedaría, para un ángulo de 0 grados, simplemente nos restaría multiplicar el campo magnético por el área. El flujo magnético está definido por la integral del vector campo magnético por diferencial de área y el coseno del ángulo. El coseno del ángulo viene siendo lo que es el ángulo que hay entre el vector campo magnético y el vector diferencial de área. Pero como en este caso son paralelos, el coseno es 1 y simplemente nos resta multiplicar campo magnético y área. Buen día, mi nombre es Roberto Rodríguez. Yo voy a explicar a continuación la ley de Ampere cuando es en un solo alambre y cuando es en una bobina de n número de espiras. Primero que nada, la ley de Ampere es la integral cerrada del vector campo magnético por el vector diferencial de longitud. Como el vector campo magnético es una constante, se saca la integral. ¿Por qué? Porque el vector campo magnético es tangencial a cualquier radio que se maneje dentro del alambre. Entonces, sacamos el campo magnético y queda la integral cerrada del diferencial de longitud. Que esto va a ser igual, el campo magnético es igual a μ sub 0 por la corriente entre 2πr. Pero como lo estamos multiplicando, lo vamos a multiplicar por la integral diferencial de longitud. La longitud va a ser el perímetro, entonces multiplicamos por el perímetro. Entonces se va el 2πr con el 2πr y lo único que nos va a quedar va a ser que la integral cerrada del vector campo magnético por el vector diferencial de longitud es igual a μ sub 0 por i. Entonces esto es para un solo alambre. Ahora a continuación va a ser cuando es o con un n número de espiras. El vector campo magnético, como estamos con un transformador, lo que tenemos que tomar en cuenta es el material. Entonces, el campo magnético va a cambiar de la siguiente manera. Va a ser igual al número de espiras por μ. μ es igual a la μ relativa del material por μ sub 0. En este caso, el material que nosotros usamos para el transformador es hierro de silicio, que su constante es de 7000, no tiene unidades. Por μ sub 0, que μ sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Entonces, hacemos esa multiplicación y eso va a ser el valor de μ por la corriente entre la longitud, que es la longitud de la bobina. Y por eso, con eso vamos a poder calcular el campo magnético en una bobina. Hola, buenas tardes, días. Mi nombre es Zuleika Núñez Delgadillo y les voy a explicar la ley de Lenz. La ley de Lenz, nos indica que, básicamente si tenemos un imán y lo acercamos a una espira, producirá un campo magnético. El campo magnético que producirá la espira va en contra del campo magnético que tiene ya lo que sería el imán. Entonces, de acuerdo a la ley de la mano derecha, la corriente viajaría hacia abajo y el campo magnético de la espira iría en ese sentido, que es el lado contrario al imán. Y conforme alejamos el imán de la espira, tenemos que va a ir a favor, en este caso, del campo magnético que tiene la espira. Entonces, por ende, de acuerdo a la ley de la mano derecha, la corriente iría hacia arriba y el campo magnético iría a favor, en este caso de este lado, iría a favor al campo magnético que tiene el imán. Okay. Siguiendo esta misma analogía del imán y la espira, cuando nosotros tenemos una corriente que fluye a través de la primera espira, se produce un campo magnético producido por la primera número de espiras, N1, que a la vez se va a presentar en las siguientes números de espiras, que va a producir un flujo de campo magnético que va a atravesar cierta área de
de la segunda bobina. ¿Qué es lo que produce que haya corriente en las espiras? Esto es llamado fuerza electromotriz. Cuando nosotros el imán, a medida que nosotros lo acercamos o lo alejamos, más rápidamente se va a producir una fuerza electromotriz que es la que hace que haya corriente en la espira. Entonces, la Fm inducida en la siguiente espira, número 2, está definida por menos número de espiras de la segunda bobina por la variación del flujo del campo magnético producido por la primera bobina. Con respecto al tiempo, claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brandon López Jerez. Estamos presentando uno de los pasos para un transformador monofásico. Este valor es el voltaje de la corriente en corriente alterna. Y tenemos un valor de 110 volts con 60 Hz y el valor de la primera bobina, que es de 113.5252 henrios, que es el resultado de la primera embobinado. Okay. Para sacar, primero tenemos que sacar la impedancia. Para sacar la impedancia total en el inductor, multiplicamos J omega L. Omega es el valor de 377T por el valor de la bobina. Obteniendo ese valor, obtenemos la impedancia total. La impedancia total, ya teniendo estos valores, podemos sacar la corriente en el inductor, que es igual a 110 volts sobre 427.99 J, que es el valor de la impedancia total. Todo eso es igual a 2.57 miliamperes, que multiplica menos J. Una vez obteniendo este valor, lo cambiamos a su valor polar, a su forma polar, obteniendo .00257 con un ángulo de desfase de menos 90 grados. Todo esto ya obtenemos la magnitud y el ángulo. Entonces ya sustituimos en lo que es el voltaje en la corriente alterna, que es .00257 coseno de 377 menos el ángulo de desfase de menos 90 grados. Okay. Una vez obteniendo estos valores del valor el primer embobinado, la impedancia total y la corriente en el inductor, pasamos a sacar el campo magnético en la primera bobina, que es igual a 7000, que esto es igual al valor del hierro silicio, que es ese valor de MUR, que multiplica 4pi por 10 a la menos 7, que es el valor de la permeabilidad en el vacío. Y esto se multiplica por 670, que es el número de vueltas, el número de espiras, que multiplica 2.57 por 10 a la menos 3 amperes, que es el valor de la corriente en el inductor. Y todo eso va a estar dividido en la longitud, que es de 0.024. Esta ecuación sirve para sacar el campo magnético en la primera bobina. Y todo esto da igual a .631105 coseno de 377t menos el ángulo de desfase de menos 90 grados teslas. Continuando con lo que dijo mi compañero Brandon, y ya que él sacó el campo magnético, yo voy a explicar cómo sacar el flujo magnético y la fuerza electromotriz. Para empezar con el flujo magnético, nuestra fórmula nos indica que es el campo magnético por el área y el coseno de teta. Aquí en nuestro dibujo podemos ver que la bobina primaria está en paralelo con el material, por lo tanto el coseno va a ser el coseno de 0, que es igual a 1, entonces no lo tomamos en cuenta. Sustituyendo datos en nuestra fórmula nos arroja este resultado, que es .4354 coseno de 377t menos 90 grados. Esto es porque lo estamos manejando en corriente alterna. Nuestras unidades nos salen miliwebers, y eso lo vamos a utilizar para calcular la fuerza electromotriz, que nos dice que la fórmula es menos 74 por la derivada del flujo magnético, que ya lo tenemos acá arriba. Sustituimos datos, menos 74, derivando la fórmula como está con respecto al tiempo, y el único que tiene el tiempo es aplicamos la fórmula y nos da este resultado, menos 164.1468 seno de 377t menos 90 sigue quedando igual. Entonces multiplicamos el resultado y nos arroja un resultado de 12.146.7892 seno de 377t menos 90, y estos son volts. Bueno, por mi parte es todo.